Hola compañeritos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les traemos la resolución de la carpeta de recuperación. Vamos con la experiencia de aprendizaje 3, cuarto grado de secundaria, Aprendo en casa. Título: proponemos acciones responsables para el uso adecuado de los servicios básicos en el hogar. Situación: Mateo y su mamá aprovechan al máximo el tiempo que tienen en casa, pues saben que deben mantenerse dentro de ella por prevención. La mamá de Mateo es una gran artesana y le gusta tejer, pero se ha quedado sin insumos y no puede ir a comprar por las medidas de seguridad, pues por su edad pertenece al grupo de riesgo. Entonces, tiene una mejor idea: tejer una chompa con los pocos restos de lana que le queda de sus trabajos. Ella y su hijo siempre son responsables de los recursos y tratan de no desperdiciar. Mateo quiere regalar a su mamá un mandala elaborado con material de reuso. ¿Cómo diseñar y elaborar un mandala aplicando transformaciones geométricas utilizando material de reuso y reciclable? ¿Qué acciones responsables podemos proponer para el uso adecuado de los servicios públicos básicos en el hogar? ¿Dónde puedes plasmar las acciones del uso adecuado de los servicios básicos en el hogar? Propósito de la experiencia: reflexionar y proponer acciones responsables para el uso adecuado de los servicios básicos en el hogar. Producto: elaboración de un periódico mural con propuestas y acciones responsables para el uso adecuado de los servicios básicos en el hogar. Evidencias: mandalas de material concreto y de reuso con transformaciones geométricas. Cuadro de tipología de bienes y servicios, identidades reguladoras de servicios básicos en el hogar. Periódico mural temático con propuestas y acciones para el uso adecuado de los servicios básicos en el hogar. Experiencia de aprendizaje 2. Autorregulamos nuestras emociones para comunicarnos en familia y comunidad. Actividad 1. Analizamos y diseñamos un mandala con transformaciones geométricas. Actividad 2. Construimos un mandala identificando sus transformaciones de rotación, traslación y reflexión. Actividad 3. Comprendemos la importancia de los recursos en la satisfacción de necesidades económicas. Actividad 4. Reflexionamos sobre el rol de las instituciones que regulan el uso de los servicios básicos del hogar. Actividad 5. Comprendemos las consecuencias del uso inadecuado de los servicios básicos en el hogar. Actividad 6. Reflexionamos y proponemos acciones responsables para el uso adecuado de la energía eléctrica en el hogar. Actividad 7. Conocemos, planificamos y elaboramos el periódico mural temático como medio para difundir el consumo responsable de los servicios básicos en el hogar. Actividad 8. Presentamos y revisamos el periódico mural temático con recomendaciones para el consumo responsable de servicios básicos en el hogar. Actividad 1. Analizamos y diseñamos un mandala con transformaciones geométricas. Reconoce el texto titulado Elaboración de un mandala. Observa el texto y reflexiona sobre el título. Identifica cuántos párrafos tiene y responde: ¿de qué podría tratar el texto? Tiene un párrafo. El texto podría tratar sobre cómo elaborar un mandala o sus principales características. Elaboración de un mandala. Mateo y su mamá aprovechan al máximo el tiempo que tienen en casa, pues saben que deben mantenerse dentro de ella por prevención. Ellos no quieren ser contagiados de COVID-19, menos aún cuando las vacunas para dicho virus no están disponibles. La mamá de Mateo es una gran artesana y le gusta tejer, pero se ha quedado sin insumos y no puede ir a comprar por las medidas de seguridad y pertenecer al grupo de riesgo por su edad. Entonces tiene una mejor idea: tejer una chompa con los pocos restos de lana que le quedan de sus trabajos. Ella y su hijo siempre son responsables de los recursos y tratan de no desperdiciar. Mateo le quiere regalar a su mamá una mandala elaborada con material de reuso parecido al siguiente gráfico. Gráfico. Diseña con diversos materiales la variedad de modelos de mandalas. Fuente guía de matemática 4. 1. Responde las preguntas que te ayudarán a comprender el problema. ¿De qué trata la situación? Mateo y su mamá tienen que aprovechar al máximo su tiempo en casa en el actual contexto. Su madre va a tejer una chompa con los pocos restos de lana y Mateo elaborará un mandala con materiales reciclables para obsequiarle a su mamá. ¿Con qué datos cuentas? Con el modelo del mandala. ¿Qué es un mandala? Los mandalas son representaciones simbólicas espirituales y rituales del macrocosmos y el microcosmos, utilizadas en el budismo y el hinduismo. En geometría,
Los mandalas son redes medibles exactas, son composiciones de figuras. Según la imagen de la lectura, ¿qué figuras geométricas intervienen en el diseño del mandala? Cuadrados, círculos y triángulos. ¿Cómo están organizadas las figuras geométricas en el mandala? Están enlazadas en un punto que es su centro sobre el plano cartesiano. Se fragmentan en circunferencias concéntricas a distancias definidas y por polígonos regulares, donde rige la simetría perfecta. ¿Qué transformaciones geométricas conoces? Rotación, reflexión y traslación. ¿Qué figuras geométricas puedes insertar en el modelo de mandala? Puedo insertar diferentes tipos de polígonos, ya sean regulares como los triángulos o irregulares como el rectángulo o el romboide. Diseña un plan o estrategia de solución. Piensa en las siguientes preguntas. ¿Cómo ubican las figuras geométricas? Ubicando el mandala en un plano cartesiano de 4 cuadrantes. ¿Qué transformaciones geométricas se realizarán en el diseño? Rotación y reflexión. ¿Qué procedimientos realizarías para dar respuesta a la pregunta de la situación? Dibujando el mandala sobre un plano cartesiano para ubicar mejor las figuras y determinar qué tipo de transformaciones geométricas se han realizado. 3. Ejecuta el plan o estrategia. Analiza el diseño de mandala elegida por Mateo e identifica sus transformaciones geométricas. Antes recuerda, transformaciones geométricas. Es una operación geométrica que permite crear una nueva figura llamada homóloga, a partir de una figura dada llamada original. Entre ellas tenemos girar, voltear, deslizar. Girar es un movimiento de rotación, voltear es un movimiento de reflexión y deslizar es un movimiento de traslación. Ahora traza dos ejes de simetría en el siguiente mandala. Eje de simetría. X, Y. Observa y responde. ¿Qué transformación geométrica se realiza en la figura A para obtener la figura B? Se realiza una rotación de aproximadamente 30 grados en sentido horario. Observa la siguiente mandala en la construcción y completa el diseño con tu creatividad. 4. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones necesitaron de mayor esfuerzo para resolverlas? Distribuir correctamente las figuras en el mandala utilizando las transformaciones de rotación y reflexión. ¿Qué hiciste para superar las dificultades? Ubicarme en el plano cartesiano y utilizar el transportador y la regla para repartir las figuras correctamente. Actividad 2. Construimos un mandala identificando sus transformaciones de rotación, traslación y reflexión. ¿Qué necesitamos hacer? Atento que aquí entramos al desarrollo. 1. Elabora con material reciclable y de reuso diversos modelos de mandalas, evidenciando las transformaciones geométricas. 2. Difunde tu diseño creativo en el periódico mural temático. Importante. Para la construcción de un mandala es importante trazar el eje de simetría para la distribución de las figuras. Mandala elaborado con tapas de refresco y gaseosas más cartón y rollos de papel. Aquí tienes este ejemplo de mandala. Puedes hacer muchos más usando materiales reciclables. Man elaborado con tapas de diferentes refrescos y gaseosas. Aquí tenemos otro ejemplo con materiales reciclables. 3. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿En qué aspectos creo que debo seguir mejorando? En la aplicación de las transformaciones geométricas. Para los mandalas se tiene que ser exactos y precisos. ¿Qué transformaciones geométricas me puedes identificar? Rotación y traslación. Para finalizar veamos. ¿Cómo te fue con las actividades de hoy? Criterios para la evaluación de mi aprendizaje. ¿Describí un objeto en términos de una traslación y rotación? ¿Lo logré? ¿Qué necesito mejorar? Bueno, en este caso es sí. ¿Expresé con dibujos y material concreto reutilizable las transformaciones geométricas como la reflexión? Sí. ¿Empleé diversas estrategias para describir las transformaciones de traslación y rotación? Sí. ¿Elaboré mi propio mandala e identifiqué y justifiqué las propiedades de las transformaciones geométricas? Sí. Actividad 3. Comprendemos la importancia de los recursos en la satisfacción de necesidades económicas. Reconoce el texto titulado La ciencia económica y los recursos. Observa el texto y reflexiona sobre el título. Identifica cuántos párrafos tiene y responde. ¿De qué podría tratar el texto? Tiene 3 párrafos. Podría tratar del rol de la economía en nuestra sociedad. 1. Identifica la situación.
La familia de Mateo está más tiempo que antes en casa, y por eso los servicios brindados por las empresas prestadoras de energía eléctrica y agua potable son usados con mayor frecuencia. Además, Mateo se queda hasta altas horas de la noche en su cuarto elaborando sus mandalas. Esta situación ha generado que el recibo por consumo de energía eléctrica sea más alto que en los meses anteriores. Además, su mamá riega las plantas continuamente. En este nuevo escenario, ¿te has puesto a pensar por qué son importantes estos recursos? ¿Cómo se están usando estos recursos? ¿Cómo afecta el uso inadecuado de estos recursos a los derechos de los demás? ¿Qué instituciones orientan y regulan el uso de estos recursos? 2. Infórmate y reflexiona. Lee con detenimiento los siguientes textos. La ciencia económica y los recursos. Hoy en día se considera la economía como la ciencia que estudia las actividades económicas, es decir, cómo se utilizan los recursos limitados para satisfacer las necesidades económicas que suelen ser limitadas. Al respecto, Triunfo 2013 nos dice lo siguiente. La economía es la ciencia que se ocupa del estudio sistemático de las actitudes humanas orientadas a administrar los recursos, que son escasos, con el objetivo de producir bienes y servicios y distribuirlos de forma tal que se satisfagan las necesidades de los individuos, las que son limitadas. Así, la economía se convierte en una ciencia de gran utilidad y muy necesaria porque la usamos de manera constante al estar realizando diariamente diversas actividades económicas, comprar en el mercado, vender algunos artículos, pagar el consumo de los servicios básicos, agua potable, energía eléctrica, teléfono, etc. Para satisfacer las necesidades humanas, como lo dice Triunfo, es necesario administrar los recursos que son escasos para producir bienes o servicios, los cuales son producidos, distribuidos y consumidos gracias a diferentes actividades económicas. Los bienes económicos son todos los medios materiales y inmateriales capaces de satisfacer las necesidades humanas. Comúnmente, se suele utilizar el término bien para referirse a los bienes materiales, por ejemplo, el agua potable y la energía eléctrica, y el término servicio para los bienes inmateriales, por ejemplo, las actividades de las empresas que dan el servicio de distribución de agua potable y energía eléctrica. Tipología de los bienes, criterios y tipos, según su materialidad. Bienes, todos los recursos, objetos o artefactos que ayudan a satisfacer una necesidad. Servicios, actividades que realizan las personas para atender a otras. Según su abundancia, libres, los que son abundantes y cuya obtención no supone ningún esfuerzo económico. Económicos, aquellos cuya disponibilidad es escasa con relación a las necesidades que satisfacen. Según su naturaleza, de consumo, para satisfacer directamente una necesidad. De capital, permite producir otros bienes que sí satisfacen directamente una necesidad. Según su grado de elaboración, intermedios, aquellos que necesitan de alguna transformación para que pueda satisfacer una necesidad. Finales, pueden ser consumidos directamente. Según su propiedad, privados, los que pertenecen a un individuo o a un grupo particular de personas y cuyo consumo está restringido a ellos. Públicos, los que pertenecen al Estado o a la sociedad en general y cuyo uso puede ser compartido por muchos. 3. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es la relación entre recursos y necesidades para la ciencia económica? Los recursos satisfacen las necesidades económicas. Sin embargo, los recursos son limitados y las necesidades no. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana de tu familia se utiliza la economía? Cuando vamos de compras hacia el mercado, a la tienda o algún centro comercial, cuando queremos vender un artículo, al pagar el consumo de los servicios básicos como el agua, la energía eléctrica y el teléfono, cuando pagamos el servicio de transporte, cuando vamos a comer a algún restaurante, etc. ¿Cuáles son las etapas del proceso para que el agua llegue a tu hogar como agua potable? Captación. El agua que se potabiliza se obtiene de ríos, lagos, diques o aguas subterráneas. Desbaste. Se quitan los sólidos grandes que están presentes en el agua, botellas, zapatos, ropa, etc. Esto se hace mediante unas rejas que están en las plantas de tratamiento de aguas. Desarenado predecantación. Se elimina la arena del agua y otras partículas con el peso para ser decantadas. Coagulación y floculación. Se agrega en el agua una sustancia para coagular partículas pequeñas que están en el agua con el fin de ser sedimentadas. Decantación. En esta fase se disminuye la velocidad del agua con el objetivo de sedimentar las partículas sólidas que se formaron en el anterior proceso. Filtración. Estos filtros contienen arena especial para retener los sólidos más diminutos que están presentes en el agua.
Para esta etapa, el agua ya se encuentra clara. Cloración. Lo que se procede en esta etapa es desinfectar. Esto se realiza mediante cloro, para asegurar la cantidad del agua. Almacenamiento. Después de ser aplicado el cloro, el agua es almacenada para que esté en contacto con el cloro. Así la potabilización será más segura. Después del proceso o etapas para potabilizar el agua, se distribuye a los hogares para que sea utilizada. Aguas crudas, reja, desarenador, coagulación, floculación. Aquí tenemos el polioelectrolito, filtración, desinfección, almacenamiento y finalmente consumidores. ¿Por qué el agua debe considerarse como un recurso económico? Por ser un bien capital que permite producir otros bienes. Además, que para que llegue a nuestros hogares y sea apto para el consumo humano, tiene que pasar por una serie de tratamientos como vimos en la anterior pregunta, los cuales tienen un coste. Completa el cuadro que se presenta sobre la tipología de los bienes, teniendo en cuenta el recurso del agua. Tipología de los bienes. Criterios, bien o servicio, sustenta tu respuesta. Según su materialidad, servicio, porque llega a nosotros a través de una empresa de agua potable. Según su abundancia, económico, porque para obtenerlo debemos pagar un precio por lo que su disponibilidad no es completa. Según su naturaleza, de capital, porque además de satisfacer una necesidad vital para el ser humano, se usa para diferentes fines como en la industria, agricultura, etc. Según su grado de elaboración intermedio, ya que no se consume directamente, sino que tiene que antes ser potabilizado. Según su propiedad, público, porque pertenece al Estado. Actividad 4. Reflexionamos sobre el rol de las instituciones que regulan el uso de los servicios básicos del hogar. Reconoce el texto titulado Instituciones reguladoras de los servicios de agua y energía eléctrica. Observa el texto y reflexiona sobre el título. Identifica cuántos párrafos tiene y responde. ¿De qué podría tratar el texto? Tiene 7 párrafos. El texto podría tratar de las instituciones reguladoras de los servicios de agua y energía eléctrica en el país y cuáles son sus funciones. Instituciones reguladoras de los servicios de agua y energía eléctrica. La SUNAS. SUNAS es un organismo público descentralizado creado por Decreto Ley número 25.965, cuya función es normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación de los servicios de saneamiento, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y del usuario. A continuación, se explican algunas de estas funciones. Función reguladora. Comprende la facultad de fijar las tarifas de los servicios y actividades bajo su ámbito. Función supervisora. Comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales, técnicas o actividades de las empresas o actividades supervisadas. Función fiscalizadora sancionadora. Permite a las SUNAS imponer sanciones y medidas correctivas dentro de su ámbito de competencia por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como las obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de concesión. OSINERGMIN, el organismo supervisor de la inversión en energía y minería, es una institución pública encargada de regular y supervisar que las empresas del sector eléctrico, hidrocarburos y minero cumplan las disposiciones legales de las actividades que desarrollan. Funciones: regulación, fijar precios y tarifas en electricidad y gas natural. Supervisión: verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas. Fiscalización y sanción: imponer sanciones por incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas. Solución de reclamos: resolver reclamos en segunda instancia, apelaciones de los usuarios del servicio público de electricidad y gas natural por ducto. 1. Reflexiona sobre lo siguiente. Explica de qué manera se hace un uso responsable de los recursos, agua y energía eléctrica en tu hogar. Al desenchufar los electrodomésticos cuando están en desuso porque, aunque estén apagados, siguen consumiendo energía. Lo mismo pasa con la luz de los focos, por eso debemos estar más atentos para evitar gastar energía eléctrica. Para el caso del agua, la mejor manera de darle un uso responsable es ahorrando al momento de bañarnos y lavarnos. No debemos pasar más de 5 minutos en la ducha. Al enjabonarnos o echarnos champú al cabello, apagar el grifo de agua. Con estas acciones estaremos ahorrando muchos litros de agua. Explica de qué manera en tu familia no están usando de manera responsable estos recursos. Cuando no reutilizamos el agua, por ejemplo al lavar el carro utilizamos agua directamente del grifo desperdiciándola, o en el caso de la energía eléctrica cuando no dejamos cargando nuestros dispositivos móviles toda la noche con riesgo a que no funcione correctamente y gastando luz.
¿Crees que el uso no responsable que haces de estos recursos afecta en el derecho de otros al contar con este recurso? Sí, sobre todo cuando se vive en un departamento, cuarto alquilado o incluso en la misma familia, ya que muchas veces el pago de los servicios es compartido, por lo que el mal uso de los recursos puede generar conflictos. 2. Completa el cuadro a partir del texto leído. Instituciones reguladoras. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus funciones? SUNAS, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, el cual es un organismo público descentralizado. Normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación de servicios de saneamiento. OSINERGMIN es el organismo supervisor de la inversión en energía y minera. Es una institución pública. Regular y supervisar que las empresas del sector eléctrico, hidrocarburos y minero cumplen las disposiciones legales en las actividades que desarrollan. Actividad 5. Comprendemos las consecuencias del uso inadecuado de los servicios básicos en el hogar. Reconoce el texto titulado Situaciones de uso inadecuado de los recursos económicos y sus repercusiones. Observa el texto y reflexiona sobre el título. Identifica cuántos párrafos tiene y responde. ¿De qué podría tratar el texto? El texto tiene 4 párrafos y podría tratar de las consecuencias que tiene el mal uso de los recursos económicos. Identifica la situación. En tu vida cotidiana, estás constantemente usando una serie de servicios básicos para satisfacer tus necesidades y quizás no te detuviste a pensar si los estás utilizando de manera adecuada. 2. Lee el siguiente texto. Situaciones de uso inadecuado de los recursos económicos y sus repercusiones. La escasez de acceso a algunos recursos económicos que satisfacen nuestras necesidades no solo depende de la naturaleza, sino también, entre otros, del uso inadecuado que les damos en situaciones cotidianas. El uso inadecuado de los recursos económicos, que no sea de manera responsable ni racional, puede afectar a los derechos de otras personas, que se ven privadas de disfrutar de estos recursos y además puede hacer que la economía familiar se vea afectada en el pago excesivo por el uso de estos. Una evidencia de esta situación que refleja el uso inadecuado de los recursos es lo señalado por SUNAS, institución que identificó que en un distrito de la ciudad de Lima se realiza un consumo de agua potable promedio de casi 200 litros por persona al día, muy por encima de lo que establece la OMS sobre la cantidad de agua que se necesita para una vida con calidad. Otra situación que se describe es el uso indiscriminado de la terma durante el invierno. En algunas ciudades se usa un proceso lento de calentamiento de agua, la cual finalmente irá directamente al sistema de desagüe. En muchos casos, las situaciones de malos hábitos en el uso de los recursos que disponemos no nos permite darnos cuenta de sus consecuencias respecto a que se está limitando a que otros sectores de la población tengan acceso a estos recursos. Así, mientras que en algunos distritos de la ciudad capital hace unos años el consumo era en 20 a 15,2 litros por persona al día, en otros distritos con menor población se usaba como promedio 447,5 litros. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que debemos sensibilizarnos respecto a la necesidad de preservar el recurso y la contribución ciudadana se debe enfocar en las buenas prácticas para el cuidado del agua en las actividades diarias como el lavado de ropa, el reuso del agua para las necesidades domésticas, tales como el de las duchas, cuyo consumo por 10 minutos equivale a 200 litros. Fuente. 3. Subraya las ideas principales de la lectura respecto a las consecuencias del uso inadecuado de los recursos. Utiliza estas ideas para organizar un organizador de información. Ya hemos subrayado las ideas principales. Vamos a hacer el organizador de información. Es este. Situaciones de uso inadecuado de los recursos económicos y sus repercusiones. Afecta los derechos de otras personas. Ejemplo, SUNAS identificó que el consumo de agua potable es de 200 litros por persona al día en la ciudad de Lima. Por ello, se debe cuidar el agua por medio de las buenas prácticas. Ejemplo, reuso del agua de la ducha para actividades domésticas. 4. Responde. ¿Cuáles son las consecuencias del uso inadecuado de los recursos como la energía eléctrica en la economía y presupuesto familiar? Muchas personas se ven privadas de disfrutar este recurso, además que afecta a la economía familiar por un pago excesivo de estos recursos. 5. Hace un listado de acciones u omisiones que contradicen el derecho al agua reconocido en los acuerdos internacionales. Recuerda que este listado será colocado en el periódico mural temático. Suspender o interrumpir el suministro de agua sin causa justificada.
No suspender el suministro del agua cuando su consumo implique un riesgo inminente en la salud de los usuarios. Suministrar agua que no cumple con los requisitos de calidad establecidos. No proveer agua a poblaciones humanas por discriminación. Actividad 6. Reflexionamos y proponemos acciones responsables para el uso adecuado de la energía eléctrica en el hogar. Observa el título de los textos y piensa de qué podrían tratar. De recomendaciones para ahorrar energía eléctrica. 1. Observa y lee los dos afiches. Conoce cómo ahorrar energía eléctrica en tu hogar. Al iluminar, al usar la TV o PC, al usar la terma, al planchar, al usar la refrigeradora. Tenemos aquí formas de utilizar para evitar gastar mucha energía eléctrica. ¿Y cuánto consumen los artefactos eléctricos? Aquí tenemos la distribución de los watts según el artefacto electrodoméstico, también puede ser, es posible. Tenemos la ducha, computadora, terma, varía bastante la verdad. Y aquí dice, estas potencias son referenciales, pues dependen del modelo del artefacto. Conoce las potencias de tus artefactos revisando la parte posterior del mismo o el manual. Mira esto, en la oscuridad de la noche y en absoluto silencio, podría estar un vampiro rondando por tu casa. Los vampiros de energía son esos pequeños focos de energía que nunca se apagan, chupan más luz y dinero de lo que te imaginas. La mejor arma para acabar con los vampiros es desconectar todos los aparatos que no usas, o si prefieres, con este supresor de pico en un solo clic acabarás con ellos. Mantén la terma apagada y préndela media hora antes de usarla. Verifica el termostato de tu refrigerador y ponlo en la menor potencia. Plancha de día y no seques tu ropa con plancha, así también ahorrarás. 2. Observa la infografía e identifica alguno de los artefactos que utiliza en tu hogar. Luego completa el siguiente cuadro para calcular cuánta energía eléctrica consumes en un día. Para que se te haga más fácil calcular el consumo de energía eléctrica en tu hogar, convertimos de watts a kilowatts mediante el siguiente procedimiento. Ejemplo, consumo de energía de una terma en watts, 1500 watts. Ahora lo dividimos entre 1000. 1500 entre 1000, 1.5 kilowatts. Así tenemos convertido de 1500 watts a 1.5 kilowatts. Artefacto, consumo de energía, horas al día, energía consumida. Ducha eléctrica, 3.5 kilowatts, 20 minutos, 5 minutos por persona, 1.17 kilowatts. Computadora, 0.3 kilowatts, 6 horas, 1.8 kilowatts. Televisor, 0.12 kilowatts, 3 horas, 0.36 kilowatts. Celular, 0.01 kilowatts, 5 horas, 0.05 kilowatts. Licuadora, 0.3 kilowatts, 10 minutos, 0.05 kilowatts. Microondas, 1.1 kilowatts, 5 minutos, 0.09 kilowatts. Refrigeradora, 0.35 kilowatts, 24 horas, 8.4 kilowatts. Plancha, 1 kilowatt, 10 minutos, 0.16 kilowatts. Lavadora, 0.5 kilowatts, 4 horas, 2 kilowatts. 3. Identifica qué artefactos en tu hogar están ocasionando gastos vampiro. Luego elabora un listado de acciones para revertir esta situación. Gastos vampiro. ¿Cómo mitigarlos? Refrigerador. Colocar el termostato en la menor potencia. Abrir lo menos posible. Revisar que los jefes estén en buen estado. No introducir alimentos calientes. Televisor. Microondas. Desconectar cuando esté en desuso. Utilizar un supresor de picos para apagar completamente estos electrodomésticos. 4. Elabora un listado de acuerdos para disminuir la cantidad de energía eléctrica que utilizan en tu hogar. Recuerda que este insumo será ubicado en el periódico mural. Antes de dormir, verificar si todos los aparatos electrónicos están desconectados, no ducharse más de 5 minutos, no sobrecargar los dispositivos móviles como celulares, apagar las luces de la habitación cuando nos estemos presentes, planchar preferentemente de día, utilizar focos ahorradores, no secar la ropa con la plancha, calentar la comida preferentemente en un horno a gas. Si no vamos a usar la computadora, suspenderla o apagarla. Evalúa los resultados. Para finalizar, veamos cómo te fue con las actividades de hoy. Criterios para la evaluación de mi aprendizaje. ¿Logré? ¿Qué necesito mejorar? ¿Presenté propuestas claras sobre el uso adecuado de los servicios básicos del hogar? Sí. Presenté mis propuestas teniendo en cuenta el impacto del uso inadecuado de los servicios básicos en la economía del hogar y en la convivencia. Sí.
¿Incorporé las reflexiones compartidas con mis familiares durante las distintas actividades trabajadas? Sí. Actividad 7. Conocemos, planificamos y elaboramos el periódico mural temático como medio para difundir el consumo responsable de los servicios básicos en el hogar. 1. Considera lo siguiente para tu periódico mural. Recuerda cuál es su propósito comunicativo. Haz tu propuesta con la finalidad de crear conciencia sobre su uso responsable. Recuerda que un periódico mural es un medio de comunicación formado por textos e imágenes en donde podemos comunicar ideas y opiniones acerca de un tema. Reconoce e identifica partes de un periódico mural. Título. Es el nombre del periódico mural. Nos indica cuál es el tema que vamos a tratar. Secciones. Son los subtítulos o apartados que vamos a abordar en el periódico mural. Parte del tema y organizan la información. Responsables. Nombres de las personas que participaron en su elaboración. 3. Las secciones que acabas de leer se adecúan y las adaptaremos a un periódico mural de tipo temático en tu hogar. 4. Elabora el periódico mural temático. Para ello, piensa en el diseño. Te sugiero incluir una sección editorial para dar a conocer tu postura sobre el uso responsable de los servicios básicos en el hogar. Para que sea más llamativo, incluye las mandalas que elaboraste en la actividad 4, así como los cuadros de las actividades anteriores. Actividad 8. Presentamos y revisamos el periódico mural temático con recomendaciones para el consumo responsable de los servicios básicos en el hogar. 1. Observa que tu primera versión del periódico mural temático tenga el título, las secciones que son los subtítulos o apartados, los responsables, donde mencionarás los nombres de quienes participaron en su elaboración. 2. Desarrolla las siguientes acciones para ver la calidad de tu periódico mural temático. Revisar los pasos que seguiste en la construcción de tu periódico mural. Reflexionar sobre el título, si guarda coherencia con el propósito comunicativo de tu periódico mural. Revisar tu escritura fijándote en la ortografía, puntuación y tildación de las palabras. Revisar la eficacia de tu periódico mural temático, si es útil o no para lo que fue escrito. 3. Ahora corrige lo observado hasta obtener la versión final de tu periódico mural para publicarlo en un lugar de tu hogar. Versión final periódico mural temático. Uso adecuado de los servicios básicos del hogar. Tarea de todos. Estamos incluyendo aquí muchas actividades que hemos hecho anteriormente, como la tipología de los bienes. Ya sabemos los criterios: materialidad, abundancia, naturaleza, grado de elaboración, propiedad. También las instituciones reguladoras de los servicios básicos, como la SUNAT y la OSINERGMIN. Editorial. El uso adecuado de estos servicios es crucial para el buen funcionamiento. Aunque estos servicios están a cargo del Estado, es responsabilidad de los ciudadanos de cuidarlos y darle un correcto uso para que estos sigan garantizando mayor calidad en el servicio. Omisiones que contradicen el derecho del agua. Suspender o interrumpir el suministro de agua sin causa justificada. No suspender el suministro del agua cuando su consumo implique un riesgo inminente en la salud de los usuarios. Suministrar agua que no cumple con los requisitos de calidad establecidos. No proveer agua a poblaciones humanas por discriminación. Además, tenemos acuerdos para disminuir el uso de energía eléctrica. Antes de dormir, verificar si todos los aparatos electrónicos están desconectados. No ducharse más de 5 minutos. No sobrecargar los dispositivos móviles como los celulares. Apagar las luces de la habitación cuando no estemos presentes. Planchar preferentemente de día. Utilizar focos de ahorradores. No secar la ropa con la plancha. Calentar la comida preferentemente en un horno a gas. Si no vamos a usar la computadora, suspenderla o apagarla. Para finalizar, veamos, ¿cómo te fue con las actividades de hoy? Criterios para la evaluación de mi periódico mural temático en casa. ¿Lo logré? ¿Qué necesito mejorar? Presenta todas sus partes. Título, secciones y responsables. Sí. ¿Desarrolla secciones que sí guardan coherencia con el título? Sí. ¿Presenta una diagramación que llama la atención y es de fácil lectura? Sí. ¿Emplea gráficos que complementan la información desarrollada? Sí. Muchas gracias por ver este video. Estaremos subiendo más sobre la carpeta de recuperación. Bye.